Esdras es un libro que habla de un sacerdote que es uno de los retornados de los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. Control si está marcando bien la voz, porque el micrófono lo escucho poco. Entonces, recordemos que Israel fue castigado por Dios. Primero se dividió el reino después de Salomón, y fueron alrededor de 350 años en que hubo dos reinos, uno de Israel con 10 tribus, capital Samaria, al norte, y el reino de Judá, con la tribu Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. El reino del norte se llama Samaria o Israel, fue llevado por Asiria cautiva. Asiria hoy día correspondería a Irak. Las 10 tribus se dice que desaparecieron, porque después esa zona fue poblada con gente asiria, medio asirio y medio israelita. Son los famosos samaritanos, odiados por los judíos, que es una raza musulmana. Y después, unos 120 años después, el reino de Judá es llevado por las tropas de Babilonia cautiva a Babilonia por 70 años, como lo había profetizado el profeta Jeremías. Y cumpliéndose la fecha, comienza el retorno de Israel a Canaán, hoy Palestina. Entonces es como un cierre de la historia de Israel. Porque después de Esdras, ¿qué vienen? Los 400 años de silencio, que Dios no habló a Israel. No hubo profeta, no hubo revelación. El último profeta contemporáneo a Esdras es Malaquías. Y después de esos 400 años, ¿quién aparece en la escena judía? Juan el Bautista anunciando la venida pronta del Mesías. En los pocos meses llega Jesucristo a Israel. Se hace única la presencia del Mesías. Entonces estamos en un tiempo crucial. Con este libro expresa varias cosas. Entonces, desde el libro de Génesis hasta Esdras y Nehemías es cronológico. ¿Qué significa? Hubo la creación, después hubo todo lo que sale en la creación, después vino Ram, después vino el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc. Hasta ese momento, del momento de Moisés, ya van hasta Esdras, van alrededor de 1400 o 1200 años. Entonces, y ahí en la historia, ¿qué tenemos? La creación de Israel, la bendición de Israel, el fracaso de Israel, la restauración de Israel y la espera de Israel por el Mesías prometido. Del retorno de Israel a Jerusalén desde Babilonia, después de 70 años de cautiverio, desde ese momento la nación de Israel no ha vuelto a ser independiente. Estamos hablando del año 538, cuando Israel comienza a retornar, volver a Jerusalén. Israel ya no ha sido más, hasta hoy, una nación independiente. Ha dependido hasta hoy de las naciones gentiles para sobrevivir, para tener sobrevivencia económica, política, incluso militar. Entonces, para que entendamos que el tiempo
tiempo del reino, el tiempo de Israel se termina con Esdras, y después viene el Mesías que promete y lleva el reino a Israel, e Israel lo rechaza. Entonces, pero tenemos a este hombre, este varón, este sacerdote. Entonces, Esdras es el escriba y sacerdote y el cronista del retorno y restauración de Israel. ¿Cómo era Esdras? Y lo dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a hablar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, queremos rogar a usted en el nombre de Cristo Jesús su bendición, Señor, su gracia, Señor, para que este sermón sea agradable a usted y usted, Señor, lo use en los corazones de cada uno de los presentes y los que los puedan oír en el futuro. Y sus manos que damos y todos lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Los que han ido al instituto, yo hablé de Esdras, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue importante? Porque Esdras es uno de los fundadores, digamos, el fundador de lo que en Israel, al retorno de los israelitas, se llamó la Gran Sinagoga. La Gran Sinagoga era Esdras, un grupo de sacerdotes, escribas y levitas que eran estudiosos de la Biblia y establecieron las reglas para saber cuáles de los libros del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios y cuáles no eran inspirados por Dios. Yo no voy a mencionar las reglas, nada de eso, venga al instituto, ahí lo vamos a estudiar. ¿Ah? Pero es importantísimo, porque dice, fíjense lo que dice, el nombre, ¿qué es lo que hizo? Dice, preparado su corazón para inquirir la ley. ¿Qué significa? Que dispuso su mente, su voluntad y sus sentimientos a estudiar profundamente la Escritura de Israel, que es en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para inquirir y cumplirla. Fíjese, ¿cuál es el mérito de un maestro? Que puede llamarse maestro, que cumple lo que enseña. El profesor, ¿qué hace? Enseña lo que sabe, nada más. Esa es la diferencia. Entonces él quería ser maestro de Israel. Dice, yo estudio la ley para cumplirla. Yo. Y después, ¿qué dice? Y enseñar, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es lo que yo siempre he dicho cuando leí esto la primera vez, esto es el deber de todo guía espiritual que en el nombre de Jesucristo tiene ovejas para la gloria de Dios. Inquirir, estudiar la palabra, de mente y de corazón, cumplirla, vivirla según lo que conoce de Dios, para poder enseñarlo con la palabra y con la ejemplo. Pero es un modelo exacto lo que Dios quiere de sus siervos que predican, enseñan y son entregados para que cuiden y ayuden a las ovejas del Señor. Entonces, Esdras significa, tiene un nombre que se llama Jehová ayuda. Eso significa Esdras en hebreo. Y fue el varón de Dios para la restauración espiritual de Israel. Él fue el guía espiritual. Él volvió con la ley y volvió a Israel a enseñar la ley. El retorno a Israel de Babilonia fue efectuado en 3 grupos, en tiempos diferentes. El primer grupo, compuesto en mayoría de los descendientes de los sacerdotes y levitas, encabezados por el gobernante Zorobabel. Veamos Esdras 2:1-2.
Ya, ¿qué dice? Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judea, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reúm y Baana. Ya, dejen ahí, no, es complicado los nombres judíos. Pero se fija y comienza con una lista de las familias judías que volvieron a Israel. Y estos fueron alrededor de 50.000 personas. Recordemos que los cautivos a Babilonia casi llegaron al millón. Y en el primer grupo volvieron solo 50.000, que en mayoría eran descendientes de los sacerdotes y de los levitas, en mayoría. Y esto fue el año 538 a.C., dirigidos por Zorobabel. Y esto está escrito en la primera parte del libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6. Para que cuando lo lean digan, este es el primer grupo que retorna. El segundo grupo fue encabezado por el sacerdote Esdras, en el 458 a.C. Y está relatado en Esdras capítulo 7 al 10. Y el tercer grupo fue encabezado por Nehemías, 445 a.C. y está relatado en el libro de Nehemías, cuyo autor también fue Esdras. Entonces, en tiempos diferentes fueron alrededor primero 50.000, 40.000, 30.000, más o menos esas son las cifras que se manejan, los datos históricos. Pero Dios cumplió la promesa de hacer volver a Israel a su tierra. Se acabó la disciplina, se cumplieron los 70 años, Israel comienza a volver. Pero se encuentra con 3 tareas Israel. Y las 3 tareas son tareas de restauración. Primero, restaurar el culto a Jehová. Segundo, restauración del templo. Y tercero, restauración a la ley de parte del pueblo y abandonar el pecado de la idolatría. Y Esdras es el hombre que va a guiar a Israel a través de esta Zorobabel, Esdras y Nehemías. Son los 3 pilares. Zorobabel es gobernante, Esdras es sacerdote y Nehemías es un gobernante. Que son los que van a restaurar en estos aspectos a Israel, en material y espiritual. Entonces, pero esto también va a ser una lucha contra los enemigos de Israel, contra las tentaciones, las cuales batallarán de varias formas porque sus enemigos quieren detener la restauración de Israel en Canaán. Entonces, la restauración del culto, Esdras 3, 1, 2. ¿Qué dice? Esdras 3, 1, 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Exactamente. No hicieron el templo primero. No, hay que comenzar a adorar, recuperar el vínculo, la relación con Dios. ¿Qué hicieron? Un altar, un tabernáculo, así se llama. Es un altar donde hacían sacrificios, oraban, en fin, alababan al Señor, y sacrificios, etc.
comienzan a practicar lo que la ley les había dicho que tenían que hacer. Entonces comienzan a restaurar ¿qué cosa? Su relación con Dios en la tierra prometida. Antes que nada, antes que cualquier cosa, comenzaron a hacer lo primero, que es precisamente restaurar su relación con Dios. Antes, la primera cosa para Israel, entonces, una nación, para una persona, para una iglesia, para cualquier institución o persona que dice amar a Dios, lo primero, en caso de crisis, es restaurar su relación con Dios. ¿Cierto? Israel lo hacía según la ley, instalando un altar y comenzaron a hacer los sacrificios. Y eso es lo primero, restaurar su relación con Dios, es lo más importante, es lo principal. De ahí sale todo. Mira lo que dice el Salmo 127, 1, 2. Salmo 127, 1, 2. Amén. Ya. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si por más que te levantes temprano, madrugues, trabajes, te fatigues, ¿no? Si tú no tienes esa relación con Dios, tu trabajo va a ser infructuoso. Poco fruto, mucho cansancio. Si tú vas a Dios, restaura tu relación, tu trabajo va a ser fructífero. Y eso es lo que hace Israel. ¿Por qué tenía que hacer eso Israel? Por un principio, ¿cuál es? De que en Dios hay fruto. Y además porque Israel había sido castigada al cautiverio por la idolatría. En Jeremías 25:4, lo leo yo, dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora a vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. ¿Pero qué hizo Israel? Israel no quiso oír. Y fue llevada al cautiverio por ¿cuántos? 70 años. Y dice Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces el retorno de Esdras es porque ya se cumplieron los 70 años. Entonces, sin Dios no hay restauración verdadera. Y no olvidemos que restaurar la relación con Dios es el principio de la edificación espiritual. Si no hay comunión con Dios, si no hay relación con Dios, no hay edificación espiritual. No es la solución, hay que estar bien, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, pero no tener comunión con Dios. Depender de Dios. Cada día, poco a poco, todas las cosas de la vida para depender del Señor. Porque a veces nosotros nos creemos que
yo no voy a la iglesia, yo voy a arreglar este problema primero. Me siento mal cuando me sienta bien, no. Hermano, ese es el consejo del diablo. Es como el león que se para, espera que la oveja se separe de la manada para atacarla. Y el diablo le mete esos pensamientos que son soberbios. No, yo me la arreglo. ¿Por qué me da vergüenza? No sé. Nos da vergüenza depender de los hermanos, nos da vergüenza depender a veces de Dios. Somos personas que no podemos resolver problemas solos, menos los problemas espirituales, somos incapaces, hermano. Si no dependemos de Dios y con la ayuda de los hermanos, no salimos adelante. Por eso oramos unos por otros. Ayudarse en oración cuando alguien pide oración, vamos toda la oración y vamos. Ayudarse, porque esa es la vida cristiana. Eso es depender de Dios, hermano. 2. Restauración del templo. Ellos comenzaron a restaurar el templo, que es el lugar de la presencia de Dios. Esdras 5:1-2. ¿Qué dice? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Se fija? Y el segundo paso, ¿cuál es? Establecer la comunión, la relación con Dios, en obediencia, holocaustos, sacrificios, etc. Después, la segunda parte, planificar, porque el altar debe ser un lugar alto nomás, con la esto para y nada más. Es un peladero. Y 70 años en la ciudad semi-abandonada. Así que imagínense lo que era eso. Entonces, la reconstrucción del templo, que es posible, solo si se comienza con una relación con Dios, es decir, obediencia a Dios, el primer acto, a los mandatos de Dios, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su voluntad. Y si el templo es destruido, a pesar de que yo tengo una relación con Dios, tenga la seguridad que Dios va a reconstruir. Pero en el caso de Israel, ¿cuál fue? Que Israel abandonó a Dios por otro Dios. Y después de años de advertencia, diciendo: Israel, vuelve a mí. Israel, vuelve a mí. Israel, te voy a mandar cautiva. Israel, te voy a azotar. Israel, ¿cuántos años? ¿Sabe cuántos años estuvo predicando Jeremías? Que fue el profeta el último profeta antes de ir al exilio. 50 años. Israel lloraba. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder con Israel, pero Israel no quería oír. Por eso le decían al profeta Jeremías, el llanto de Dios por Israel. ¿Y cuál fue el juicio? Destrucción del templo. ¿Por qué? Porque adoran a otros dioses, no pueden ir al templo. Si es envío. Y si no me adoran a mí, bueno. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cierto? Lo mismo sucedió a Israel cuando vino Cristo. Rechazaron a Cristo. Mataron a Cristo por mano de los romanos. ¿Cuál fue el juicio de Dios? En el año 70, más o menos, casi 30 años después de su muerte y resurrección, los romanos hicieron un pedazo del templo. Y Jerusalén fue reconstruida por los romanos. Pero el templo todavía no es reconstruido. ¿Cuándo va a ser reconstruido? Cuando Él venga a Israel, se vuelva a Cristo y diga: Hosana, que viene en el nombre del Señor. Y Cristo va a reconstruir. ¿Perfecto? Entonces,
templo es importante, porque es el centro de adoración, el centro del servicio, y el centro simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, ¿y nosotros cuál es el templo de la iglesia? Cada uno somos templos de Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿Y qué dice Dios? Si Dios destruyó el templo de Israel por la rebelión de su pueblo, pregunta, ¿Dios destruirá al creyente en Cristo que peca constantemente deshonrando a Dios? ¿Se fija? ¿Puede Dios mandar a la muerte un cristiano que no se arrepiente, aún siendo cristiano? Lo mata de alguna cosa, se lo lleva. Nunca pensamos en eso. Pensamos que la vida sigue. No. 1 Corintios 5, del 1 al 5. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 5, del 1 al 5, por favor. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se fijan? La carne, el cuerpo, se ha destruido, muerto. Se ha destruido, entregado a Satanás, a la muerte. Pero que el espíritu sea salvo, presentado salvo el día del Señor. Cuando el Señor venga por su pueblo. Fíjese, él no pierde la salvación. ¿Qué perdió? La vida. La vida. Y tal vez muchas bendiciones. ¿Quién es salvo con un pecado? Solo Dios lo sabe. Pero si alguien que se dice cristiano y lleva 30 años fuera de la iglesia y vive como un incrédulo, no es hijo de Dios. No tiene la disciplina de Dios. ¿Que el Señor lo puede hacer volver? Claro. Pero mientras vive en esa condición, es muy poco creíble que sea cristiano. Entonces, la restauración del templo, antes de la destrucción, en este caso, como leímos ahí, de la muerte del creyente, si confiesa, se arrepiente y se humilla ante Dios obedeciendo de todo corazón, será restaurado la comunión con Dios por medio de su palabra. 3. Restauración de la obediencia a la ley y el abandono del pecado de la idolatría. Pero aquí hay un problema. Cuando Esdras, que es el segundo grupo que vuelve, encuentra a los líderes religiosos, a los sacerdotes y levitas, de nuevo por el mismo pecado. Esdras 9:1-4. Miren. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha
ha sido la primera en cometer este pecado. ¿De qué está hablando? Está hablando de los retornados. Y se olvidaron de que por ese mismo pecado Dios hizo juicio. El 4 dice, 3, cuando oí esto me rasgué el vestido, mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Ay, ay, ay. Y me senté angustiado en estrés. Miren lo que hizo Edra. Es doloroso, hasta sangre sale. ¿Pero por qué lo hizo? Dijo, no es posible, pecando haciendo lo mismo, vamos a volver al juicio. ¿Cómo no entiende? A veces nos pasa con la iglesia, ¿cómo no entiende? Pierde la bendición, pero andan como si... Y 4, y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio. Y después comenzaron. Pero se fija, la angustia, el pecado de los que habían muerto, incluso de los líderes religiosos, le hizo dar angustia. Después, del 10, del 1 al 13, lo leo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Enán, y dijo Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujer extranjera de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tengan el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Aquí hay un... ¿Por qué Israel se le mandó del principio no mezclarse, no entregar sus hijos, ni tomar hijos ni hijas de los pueblos gentiles que estaban alrededor de Israel? ¿Por qué? Porque dije, el corazón de las esposas de estos hijos de Israel van a inclinar el corazón de ellos a los ídolos. Y fue así con el principal personaje, el rey más poderoso y rico y admirado de Israel, Salomón. Salomón tuvo ¿cuánto? Como 700 esposas, y casi todas gentiles. Y a cada una le tenía su templo donde eran sus dioses. Malas concubinas, igual. Y dice, cuando era viejo, sus esposas inclinaron su corazón ¿a qué? A la idolatría. Si eso le pasó a Salomón, ese fue el ejemplo. Para que muchos reyes y muchos súbditos de Israel fueran y tomaran mujeres que no eran judías. ¿Te acuerdas de Sansón? Sí. Le gustaban las cananeas, las moabitas. ¿Cómo terminó? Muerto. Presionado, avergonzado. Entonces, Esdras se empeñó en primera persona, varón por varón, para que cumpliera la ley y no volver a caer en el juicio de Dios. Y eso es una cosa, hermano. Cuando decimos volvemos a Dios, entonces tenemos que volver a qué cosa? A la obediencia. Y si hay cosas que sacrificar para comenzar a obedecer, hay que hacerlo. En este caso, tuvieron que abandonar familia. ¿Acaso Dios no tiene sentimientos, la familia? No. Lo que pasa es que Dios fue desobedecido por los líderes que debían dar ejemplo de obediencia. ¿Por qué fue desobedecido? Porque las mujeres gentiles eran más bonitas. Entonces, ¿qué fue? ¿Atracción? Sexual. Y eso fue juicio. Entonces el primer enemigo de la restauración es nuestra propia carne, hermano.
Caemos, Israel cayó porque fue tentado en la carne. Y nosotros los cristianos, ¿a dónde caemos? ¿Por qué caemos? Porque el diablo agita nuestra carne, nuestro orgullo, nuestros deseos. Y nos miente y nos dice que esos deseos son legítimos. Pueden ser legítimos, pero nos alejan de Dios. Entonces, y el segundo enemigo de Israel fue la fuerza de la tentación. Que muchos enemigos quisieron detener la obra de Israel. Esdras 5:3-5. ¿Qué dice? Esdras 5:3-5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. El gobernador de ahí de la región dijo: ¿Usted por qué están escribiendo esto? ¿Quién les mandó? Paren esto. Pregúntale al rey Darío. Y eso hicieron. Y al final el rey Darío dijo: hay una orden de Ciro y Artajerjes, dos reyes. Entonces, pero se trató de detener la obra de restauración de Israel, del templo, del culto, y de vivir la ley de Dios. Y eso mismo hace el diablo. ¿Acaso Dios no le dice: oye, no le hay la Biblia, hay un partido de fútbol? Así. ¿Ah? Hay una película, pero ¿cierto? ¿Y qué cosa? ¿A dónde se dedica nuestra carne? Nuestro orgullo, nuestros deseos. ¿Para qué? Para no leer la Biblia, para no orar. ¿Se fijan que cuando empieza a orar empiezan una serie de problemas para orar? Empieza a acordar hasta de lo que tiene que cocinar la próxima semana. ¿Ah? O pensar de que si dejó cerrar la llave del baño, no. Y ese tipo de cosas. O otros pensamientos. Eso va a ser siempre así. Porque el malo siempre va a estar estimulando qué cosa, nuestra carne. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Forzar. ¿Y qué es lo que hizo el diablo con Israel? Él quiso romper la línea davídica, como se dice, la descendencia de David, porque por la descendencia de David venía él, Mesías. Y el diablo hubo un momento de la historia de Israel que quiso romperlo, de hacer desaparecer la descendencia de David, porque si no hay descendencia de David, no hay Mesías. ¿Ah? Miren, segunda de Crónicas 22, 2-3. Se lo leo yo. Cuando Ocosías comenzó a reinar, hablando del rey de Judá, era de 42 años, reinó un año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo lo malo, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, etc. ¿Quién le ayudó a actuar incrédulamente, Atalía? ¿Quién era Atalía? Su madre. Miren lo que hizo Atalía, versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, que era el rey de Judá, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de David. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo,
entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Corán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Josías, delante de Atalía, y no lo mataron. ¿Dónde lo escondió? Por 7 años en el templo. Y a los 7 años lo sacaron y proclamaron rey. Era el único descendiente de David que había quedado para asumir el trono de Judá. ¿Cuál es el objetivo de Atalía? Exterminar a toda la descendencia de David. Esa es una hija del diablo porque ella tenía el culto a Baal. ¿Sabe lo que es el culto a Baal? Culto a los muertos, espiritista, adivinadora. Era una bruja que gobernó Jerusalén por 7 años, creyendo que había exterminado a toda la descendencia de David. Era una hija del diablo. ¿Y el propósito cuál era? Destruir la descendencia de David. Destruimos la descendencia de David, no hay Mesías. Dios no puede cumplir eso. Pero Dios sí puede cumplir. Porque siempre tiene el poder y los recursos. Salvó este niño, y este niño fue el rey, y la descendencia de David llegó hasta el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, siempre es malo contra tropiezo a los seguidores de Cristo para hacerlos tropezar por medio de personas incrédulas. Ese otro factor. Aquí el diablo actuó a través de una mujer emparentada, porque era una bruja. Y muchas veces nosotros tenemos amigos, buenos amigos, nos criamos juntos, él es incrédulo, pero es un tropiezo. Y no aceptamos o no entendemos que es un tropiezo. Porque el amigo decía, no, si antes nos íbamos a tomar la cerveza, vamos al partido, si tanto hacíamos ahí. Y ahora es un canuto, mira el fútbol. Y como uno tiene sentimiento, la llama, tropiezo. Es tropiezo. Que le encanta la Biblia, oye, vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Y después todavía no hay mucho. Se fija, tropiezo. Y muchas veces, hombres y mujeres, es que es mi madre, es mi compadre, es que nos criamos juntos. No, pero es tropiezo. Espiritualmente es un tropiezo. Que ya no es del mundo. Cuando estamos en Cristo, no tenemos nada que ver con el mundo. Cuando estamos en Cristo, vivimos en el mundo, pero le predicamos al mundo. ¿Qué cosa le decimos al mundo? Cristo es salvo. Cree en Cristo. No tenemos otra cosa que decirle al mundo. Vamos a compartir un ratito de tiempo. Pero de ahí para adelante no pasa nada más. Él tiene otro interés y otro gusto y otro deseo. Yo estoy creciendo en otras cosas. ¿En fin? Bueno, del libro, para terminar, del libro de Esdras, podemos aprender que Dios es el que forma a su pueblo, lo guía con su palabra escrita y la palabra hecha hombre, escrito. Dios bendice a su pueblo, Dios castiga a su pueblo, Dios perdona a su pueblo, Dios restaura a su pueblo, Dios purifica a su pueblo, a pesar de los fracasos de su pueblo. Dios es poderoso y fiel a las promesas hechas a su amigo Abraham y es fiel a su Hijo Jesucristo, que en él, por la fe, se cumplirán todas las promesas de Israel y la salvación de los gentiles que crean en él. Y el juicio al mundo dominado por el pecado. Esas son las 3 cosas, ¿no?, próximas de Cristo. Una la está haciendo, ¿cuál es? Salvando gentiles para la gloria de Dios. ¿No? ¿Cuál es la otra? Salvación de Israel. ¿Y la otra cuál es? El juicio al mundo. ¿No? La tribulación y el juicio al mundo por haber rechazado a Jesucristo. ¿No? Entonces, Esdras es un hombre sacerdote esforzado en las cosas que Dios
da a Israel. Este es un hombre, por eso es el título, Dios dio a Israel un hombre para la restauración espiritual. Esdras fue importantísimo en ese proceso de Israel. Como para nosotros, ¿cuál es la persona más importante? No es pastor, es Cristo, hermano. Amén. Es Cristo. Que nos restaura, nos perdona, nos limpia. En Él tenemos todas las bendiciones. En Él, dice el apóstol Pablo, estamos completos. Amén. Y en este caso, Dios puso a este hombre, este sacerdote, con características muy especiales. Si se fija la mención que hace la Biblia de él, es un hombre realmente lleno del Espíritu y de la misión que Dios le dio. Entonces, un hombre esforzado en las cosas de Dios. Pero la otra ayuda, ¿sabes cuál fue? Un gentil. El primer decreto de retorno fue Ciro, el rey. Después el otro fue Artajerjes, fueron dos reyes que ayudaron, que Dios puso a Israel para ayudar a volver a Israel y a la restauración. Mire, Esdras 7:25. Brevemente. El 7:12, perdón. Vuelvo al versículo 7:12. Esdras 7:12. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo, sea paz. Él da la orden de que Israel puede volver a Jerusalén. Hermanos, no importa lo que estemos pasando, porque si entendemos, conocemos y por experiencia sabemos quién es Dios y cómo es Dios, no nos faltará la fe, la paz, la capacidad que pueda provenir de Dios para sus hijos y vivir dando gloria en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Sabemos a quién estamos creyendo. Conocemos a Dios. Sabemos cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Segunda de Timoteo 1:12. Y ahí terminamos. ¿Qué dice? Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Eso lo dice un hombre que está a punto de cortarle la cabeza. ¿Sabe qué? Está a punto de ser condenado a muerte. Dice, importa lo que padeció. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le creí y sé lo que me espera. Porque yo sé quién es Dios. Ojalá podamos nosotros decir eso en todas circunstancias. No importa que sea esto, malo, porque yo sé quién es Dios. Yo sé que Él siempre me va a ayudar. Amén. 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 Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de este libro, de este sacerdote, este hombre, Señor, que usted puso a Israel y del cual podemos extraer esta enseñanza de cómo él en circunstancias tan difíciles y duras pudo guiar un pueblo, Señor, a la comunión con la ley y con su persona. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.